Mario Díaz, nuestro entrevistado esta noche. Gracias por seguir ahí con nosotros. Aquí estoy, en estos canales 24 y 69. Mario Díaz es un hombre filántropo y se ha ofrecido a regalarnos algunos ajuares para el programa. No lo grabe, Estamos en el aire. Mario Díaz, abogado, antiguo dirigente político y dirigente sindical, preside la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiano. El motivo de este encuentro que nosotros le solicitamos que participara en este programa esta noche es porque Mario Díaz, representando a la federación a la que he mencionado, se han constituido en actores civiles y querellantes en el proceso Calamar en contra del ex ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo, y de José Ramón Peralta, tengo entendido, y Compal. Entonces, Mario, ¿por qué la federación que presides se convierte en querellante en este proceso? Sí, primero, Gustavo Ramírez Merán, quiero darte las gracias por la invitación a este programa de televisión que tiene tanta audiencia en el país y que yo mismo lo sigo. Mira, Gustavo, en el año 2012, en el mes de septiembre del año 2012, se sancionó el presupuesto del siguiente año, la ley 253-12. En esa ley se creó el artículo 20, se creó ahí un fondo de 2 pesos por cada galón de gasolina y gasoil premium que se consumiera en el territorio nacional. De ese fondo se determinó en esa misma ley, en el párrafo número 3, que el 75% de esos 2 pesos que se iban a recaudar se iba a utilizar para la reparación, el mantenimiento y la construcción, el desarrollo de la red vial del país, y que el otro 25% de los 2 pesos, o sea, 50 centavos por cada galón de gasolina y gasoil premium, se iba a utilizar para la creación de un fondo que se utilizaría, valga la redundancia, en la sustitución de la llamada chatarra del concho, o sea, de la flota vehicular con que se brinde el transporte de pasajeros y también el servicio de carga de la República Dominicana. No se utilizó nunca a esos fines esos recursos millonarios recaudados durante la gestión pasada de Danilo Medina y sus funcionarios. El día de 21 de diciembre del año 2016, nosotros le dirigimos una comunicación al entonces ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, donde le requeríamos información sobre el uso dado a esos recursos, ya que la propia ley lo designaba a él para el diseño de los programas en que se iban a utilizar los mismos. Entonces la persona ideal para darle la información al sector transporte, que yo representaba y represento en ese momento, era él. Nosotros nos cansamos de esperar respuesta a la comunicación y decidimos entonces acudir al Tribunal Superior Administrativo para que el tribunal ordenara que se nos diera la información requerida, y declararon nuestra instancia con falta de objeto. La rechazaron por falta de objeto, según en ese momento estableció el tribunal. ¿La rechazó el tribunal de manera directa? No, en una audiencia oral, pública y contradictoria. Yo fui el abogado de la federación. Ahí estuvo representado Hacienda con 3 abogados y un Ministerio Público, el Ministerio de la Presidencia con 3 abogados y un Ministerio Público, el recién creado Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre con sus abogados. Todavía no estaba promulgada la ley 6317, pero en una pausa que se hizo, en un aplazamiento que se hizo a la audiencia en febrero, recuerdo como ahora, de 10 días en ese tránsito, promulgaron la ley, designaron la dirección nueva del Intran, y ahí el Intran se apoderó, se constituyó en parte y participó en el proceso.
Se nos rechazó el recurso por falta de objeto, porque según estableció el tribunal en ese momento, la creación del Intran, ya no había espacio para que se tomara una decisión, porque los fondos pasaron a formar parte de la ley nueva. O sea, la ley nueva estableció en su artículo 20 que esos fondos entonces serían utilizados para los mismos fines, pero esta vez bajo la supervisión del Intran, pero siempre en coordinación con el sector transporte. Pero ¿qué sucede? Perdón, Mario. Una ley que no existía en el momento de del inicio de la acción, la derogan en el camino y entonces tu proceso comienza, lo hacen con la ley nueva. Con la ley nueva, pero ¿qué pasa? Que la ley del presupuesto es una ley que tiene más rango que la ley que crea el Intran. Claro. Entonces es sancionada por la 3/3 parte, una ley sustantiva, orgánica. Ok, entonces nosotros recurrimos al Tribunal Constitucional de todo modo, y el Tribunal Constitucional nos dio ganancia de causa y emitió en el año 2018, en diciembre, una sentencia mediante la cual ordena al Intran la ejecución de esos recursos para la sustitución de la flota vehicular de transporte público de pasajeros y de carga del país. Oye, ¿por dónde vamos? ¿Pero qué sucede? Eso es algo retrospectivo. Mira, nosotros en ese proceso tuvimos la suerte de que parece que por error los abogados, o por una torpeza de los abogados, en el inventario de todos los documentos que depositaron para rebatir nuestros recursos, depositaron una comunicación, que la tengo aquí a mano, del Ministerio, aquí hay dos comunicaciones, pero esta es la más importante, Ministerio de la Presidencia, comunicación PRIN 2016-15-6-11, a Simón Lizardo Amezquita, por eso lo incluimos en la querella, ministro de Hacienda en ese momento, su despacho, solicitud de transferencia de fondos acumulados, óyeme bien, firmada por Gustavo Montalvo Franco, el ministro. Dice, para que la gente sepa. Aquí está. Esa es la prueba fundamental que no me la inventé yo y que está en el expediente. Y la depositaron ellos en el expediente, que conste, los abogados del ministro de la Presidencia en ese momento. Pero mira, como la gente no puede leer, o la lees tú o la leo yo. Bueno, mejor que tú que tienes la... Aquí dice, a Simón Lizardo Mezquita, ministro de Hacienda, su despacho, solicitud de transferencia de fondos, fecha 17 de junio de 2016. Por este medio, solicitamos nuevamente transferir del Ministerio de la Presidencia al Ministerio Administrativo los fondos acumulados hasta este momento, o sea, desde el 2012 hasta el 2016, 4 años, por concepto del impuesto de los 2 pesos por galón de combustible establecido por la ley, destinado a la mejora de la infraestructura vial y a la mejora del parque vehicular de transporte público. Esa transferencia debe realizarse en la ley que aprueba el presupuesto correctivo de este año. Okay. Dice, más para abajo, en el segundo párrafo, el Ministerio de la Presidencia no ha hecho uso de esos fondos desde el inicio de la referida disposición, por lo que solicita la transferencia, oye, en interés de que el presidente de la República pueda disponer de los mismos. La ley establece esos fondos para un capítulo, la renovación del parque vehicular. Establece que el ministro de la Presidencia, en ese momento, quien tiene que organizar los programas mediante los cuales se va a sustituir la flota vehicular. O sea, establece que es él que es el responsable de esos recursos y que son para la sustitución de la flota vehicular. Y él, violentando la ley, un acto criminal, Esto hay que repetirlo. Es un elemento de prueba que evidencia un acto criminal. Solicita los fondos para que el presidente lo use en algo diferente a lo que establece una ley que fue sancionada con la 3/3 parte de los votos del Congreso Nacional. Pero mira, esto es un párrafo. Yo leí las declaraciones de Gustavo Montalvo. Como yo no soy objetivo, yo soy un hombre parcializado porque tengo mi simpatía política y mi compromiso de combatir a la gente que hay que combatir en este país. La Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, le legó a este país una camada de científicos que se creen que están por encima del bien y del mal. Y aquí estudiaron sociología 10 o 12 gentiles hombres de esos y mujeres, y son una especie de cáfila con perfumes exóticos
y presunciones de que son afrancesados. Esta carta da cárcel. Y aunque el señor Montalvo en una declaración pública por escrito trata de denostar o de ningunearlos a ustedes. Persona de dudosa reputación. Exacto, porque tú no eres, tu apellido es Díaz. Bueno, en el Cibao hay Díaz y en su puerto de origen hay muchos Díaz. Yo voy a aprovechar este espacio, dame un minutico. No, la entrevista es tuya. Para decirle al señor Gustavo Montalvo Franco que nosotros no tenemos ningún interés particular en perseguir ni políticamente a nadie tampoco, ni tampoco judicialmente de una manera injusta. El interés de nosotros es darle seguimiento, siendo coherente, a un proceso que iniciamos precisamente con una comunicación que le enviamos a él en el 2016 y que todavía, en nombre del sector transporte, el sector transporte no ha recibido respuesta. O sea, no sabemos todavía dónde está el dinero que se recaudó. Entonces, como la ley lo responsabilizaba a él en ese momento, y como él solicitó la transferencia de esos fondos al ministro administrativo para que el presidente lo utilizara y fueron cobrados por la DGI, entonces nosotros nos vimos en la obligación, ante el desacato de una sentencia también del Tribunal Constitucional, que se le notificó a él, mediante acto de alguacil, que reposen mis archivos y que reposen los archivos del Ministerio de la Presidencia, y se le notificó al presidente Danilo Medina y reposen los archivos si no lo desaparecieron y desacataron la sentencia. Lo que procedía era entonces invocar nuestro derecho de una manera, porque ya hay una violación que conlleva una sanción penal en la jurisdicción correspondiente, que es el PEPCA. Entonces nosotros, al juicio suyo de Gustavo Montalvo, somos de una conducta de dudosa procedencia. Nosotros somos abogados, nunca hemos tenido ningún problema con la justicia ni hemos cometido ningún acto doloso. Y los reto a que demuestre que yo soy una persona de dudosa procedencia. No tengo una sola multa de tránsito ni siquiera. Pero ese no es el tema. Si él tiene la razón, yo le pediré disculpas, pero no tiene la razón, porque ese simple documento, tiene una consecuencia, que han dejado al país con un sistema de servicio de transporte de pasajeros obsoleto, destartalado, que han dejado a la clase choferil dominicana, a los transportistas dominicanos, sin una conquista que le fue arrebatada por ellos, por ese gobierno corrupto que acaba de sucederle al país, lo peor con ellos, que desfalcaron a toda luz, se parece, el Estado dominicano, y que no se puede quedar así, impune. Tiene que decirse dónde está cada peso que se recaudó, tiene que aparecer cada peso que se recaudó por ese concepto. Y nosotros estamos dispuestos a dejar en el camino hacia la verdad y hacia la justicia en este proceso, hasta la vida si fuera necesario. Así es que esa es la posición mía personal con relación a ese caso. Mario, dice la carta, el oficio, el Ministerio de la Presidencia no ha hecho uso de esos fondos desde el inicio de la referida disposición, por lo que solicita la transferencia en interés de que el presidente de la República, que era Danilo Medina en ese momento, pueda disponer de los mismos. En franca violación a la ley, que establece que eso no es para que el presidente disponga de esos fondos, que eso no es para que se transfiera de ese capítulo que es para la renovación del parque vehicular, y que eso es para que lo administre el ministro de la Presidencia en ese momento. Ahora, se transfirieron, evidentemente. Ahora, al tema del procedimiento, las transferencias de fondos de un ministerio a otro tiene que estar autorizado por el Congreso. Claro, él solicita la transferencia y que conste en el presupuesto después, pero no, esos fondos son creados por una ley. Y ellos la pueden violar, y puede violar la ley. Que no se puede violar. Y entonces el señor que no es de dudosa reputación y que tiene un origen monacal, nació en un convento. Monarcal. De monarquía. Tiene un origen de sangre azul, de gran linaje.
podían violarla, eran todopoderosos. No se imaginaron nunca que iban a estar de este lado de la vida. Y maltrataron a todo el mundo. Y ahora el pueblo le está reclamando simplemente lo que le corresponde. Mira, el domingo, nosotros el viernes pasado depositamos una querella formal, porque no nos vamos a quedar así, y no soy yo. Mira, son 12 sindicatos de transporte del país entero. ¿Cuáles son los creyentes? Agrupados en una federación. En la federación, ahí están los sindicatos nacionales de choferes dominicanos, el sindicato de choferes demócratas cristianos, el sindicato de Mano Guayabo, el de Herrera, el de Santiago, San Pedro de Macorís, San Francisco de Macorís, Boca Chica. Ahí hay sindicatos de todo el país que están reclamando los derechos que tienen sobre esos fondos que fueron creados, fueron acumulados con el esfuerzo de cada uno de esos sindicatos. Entonces ¿a los sindicatos les cobran el dinero, pagan una cuota o es del consumo del combustible? ¿Cómo es el tema? No, mira, tú tienes un vehículo de gasolina o de gasoil. De gasolina. ¿Tú le echas gasolina premium? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que tú echaste combustible? Hace como 3 días. Bueno, ese día, por cada galón de gasolina que tú echaste a tu combustible, tú pagaste 2 pesos para ese impuesto. Lo pagamos todos los dominicanos que tenemos vehículos de combustible, gasolina y gasoil diésel. Ahora, ese impuesto que tú pagaste hace 3 días va 1,5 pesos para que el Ministerio de la Pública mantenga toda la carretera y los caminos vecinales. Y los 50 centavos iban a la responsabilidad de Gustavo Montalvo para que él creara los programas de renovación de la flota vehicular que tuve que estar circulando por ahí. Toda esa chatarra que están en Isabel Aguilar, en la prolongación 27 de febrero, en la Tiradentes, en Santiago, en la Obando, para ese fin. Entonces ellos se lo pasaron al presidente Danilo Medina. Esos chelitos para Danilo. Esos chelitos que si tú haces un cálculo así normal, tú dices, bueno, déjame entrar al Google. Según la Oficina Nacional de Estadística, la República Dominicana consumió del 2012 al 2020 una cantidad de galones de gasoil y gasolina premium que yo calculé que por concepto de los 50 centavos nada más, hacía una suma de 19,000 millones de pesos. ¿En 4 años? No, del 2012 al 2020. En los 8 años de... Porque eso es lo que estamos reclamando, porque el dinero que se ha recaudado en este gobierno, nosotros tenemos la certificación de que hay recaudado 2,000 y pico de millones, están ahí. Ese dinero está disponible. Está ahí disponible y no se ha utilizado porque falta dinero, porque la flota vehicular, la sustitución de la flota vehicular requiere de muchísimo dinero que no aparece para completar y poner a la ciudadanía, a los usuarios del servicio de transporte de pasajeros en la capital, en Santiago, en el Gran Santo Domingo, a transportarse de una manera cómoda y limpia, como se está haciendo con los corredores. Entonces, esa querella, ¿tú eres miembro de algún partido político? Porque eso no hay ninguna persecución política. Yo era miembro del Partido Reformista Social Cristiano y me expulsaron. ¿Tú eres expulsado? Porque en la campaña pasada decidimos apoyar al presidente Luis Abinader. Y el hecho de que yo haya apoyado a Luis Abinader no me quita que yo soy dirigente sindical y que represento miles de choferes y decenas de sindicatos que en una asamblea decidieron que nos querelláramos contra Gustavo Montalvo y ese grupo, y el viernes se depositó la querella. Entonces el viernes la magistrada Jenny Berenice, luego de estudiar, o los magistrados del Ministerio Público, decidió que tenía mérito suficiente por esa simple comunicación y por muchas pruebas que están aportadas ahí, y decidió que ese caso pasara a ser parte del caso Calamar. Y el domingo nosotros tuvimos la audiencia como parte civil constituida, en representación de todos esos sindicatos y con nuestra barra de abogados, y nos incorporamos a ese proceso. Mario, estamos hablando de que por ese concepto también se llevaron 19,000 millones de pesos. Una suma equivalente al dinero que envuelve toda la operación Calamar. Solamente en el sector transporte, de un solo fundazo se llevaron ese monto. Estos barbarazos. Y dicen que es un problema de persecución política. Pero señores, Dios mío, caramba, ¿de qué persecución política? Defalcaron el gobierno de una manera tal que yo escuché que devolvieron 2,000 millones. O sea, era de 500 millones, era apostando al que se hiciera más rico, robándose el dinero del pueblo. Pero ¿cuándo inició este proceso que fue declarado irrecibible o por falta, o lo archivaron por falta de objeto? En el propio gobierno. En el propio gobierno de Danilo Medina.
¿Y a ti no te persiguieron, no te hicieron un allanamiento, no te amenazaron? Soy dichoso de que hasta ahora no he recibido ningún tipo de amenaza. No temo por mi vida porque nosotros siempre vivimos pisando el filo de la navaja. Nosotros somos abogados, hemos sido dirigentes políticos, dirigentes sindicales. Se supone que lo que tienen sicarios son los transportistas, los que tienen que estar asustados son ellos. Ahora bien, los que tienen que estar asustados son ellos. Pero son tan, óyeme, los hechos que se están dilucidando en la justicia demuestran que no son santos, monárquicos. Entonces hay que tener cierto grado de andar chivo, moqui y espantado, como dice Hipólito, con 4 coroneles y 10 ametralladoras, pero ese no es el caso. Es penoso que la gente... Hay 2 cosas que la gente cree. La honorabilidad no te la da un decreto. La honorabilidad no te la da una mesa en un restaurante. Tampoco la dan los años. Los años no te hacen honorable. Mira, nosotros Esta sola comunicación, entiendo yo, tiene los méritos suficientes para abrir una investigación. Y Montalvo debe decirle al país cuánto dinero le transfirieron al presidente, porque ni siquiera hablan de la presidencia. Ni siquiera hablan que es transferir dinero para un proyecto. Es más grave de lo que Ni siquiera hablan para transferir dinero para un programa. Es para que el presidente pueda disponer de 19,000 millones de pesos. Esta carta está firmada por el señor Gustavo Montalvo. De repente pone una querella, inscripción en falsedad, porque podrá decir que esa no es su firma. Bueno, él va a tener la oportunidad de demostrar en el banquillo de los acusados si esa es su firma o no, si lo difamamos, lo injuriamos, si él es inocente, si él no dispusieron de esos fondos, a menos que ellos se hayan llevado los discos duros y la información no esté ahí. Mario, en sentido general... En cuyo caso la Fiscalía, la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa va a tener que ordenar una investigación bien a fondo sobre ese tema. Incluso nosotros solicitamos en esta nueva Cámara de Cuentas una auditoría a la gestión de esos fondos y no se nos ha dado respuesta, pero la tenemos solicitada, esa auditoría. Es un tema serio. La gestión de esos fondos. En sentido general, ¿cómo tú ves el caso Calamar, el caso Coral 5G, Medusa? ¿Cuál es el otro caso? La operación... La justicia está cambiando. La justicia está cambiando. La justicia no. Vamos a separar. El Ministerio Público, el Ministerio Público exacto, no podemos está cambiando. Exacto. Porque todavía, yo dije ayer en un programa que participé, que la mayoría de los jueces eran gente honorable, como Balaguer dijo en una ocasión. Sí. La mayoría de los jueces lo son, pero es preciso que todos lo sean y hay una parte que no lo es. Ojalá que esos casos no caigan en esa parte que componen esos jueces que no son tan honorables como los demás. Y el Poder Judicial, bajo el control de un miembro del Comité Central del PLD, como lo es el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, que tenía que haber renunciado desde el mismo momento en que Danilo entregó la banda presidencial en el sótano del Senado de la República, como si se tratara de entregar un pañuelo sucio. Un pañuelo no. Un pañuelo sucio de algo. Yo lo comparé con una operación clandestina del bajo mundo. Tal vez él pensó que cuando iba a entregar la banda presidencial en la clandestinidad estaba entregando algo, porque en Calamar parece que la costumbre era llevar Fue un acto vergonzoso para el país. Para mí como dominicano me sentí avergonzado. Pero Danilo está enfermo, es un hombre que hay que tenerle pena ahora. Todos estamos enfermos. Tú sufres de la presión, yo sufro de la presión. Todo el mundo está enfermo. Y que se mejore, que todo, pero tiene que responder por los hechos. Yo no quiero referirme a Danilo porque ya esa figura presidencial yo la respeto, a pesar de que ellos la respetaron bastante. Lo que sí te voy a decir es que yo entiendo que nosotros le vamos a dar un voto de confianza a la magistrada Jenny Berenice, a Miriam Germán y a todos los miembros que componen el Ministerio Público que está actuando en este tipo de investigaciones y procesos que se siguen contra este grupo de funcionarios que durante todos esos largos 20 años, 16 años, defalcaron el Estado dominicano. El pueblo dominicano confía en esas mujeres y en Wilson. Wilson Camacho. Wilson Camacho también. Porque son los que encabezan
todo el personal que está trabajando minuciosamente, discretamente, porque están rodeados todavía de gente del pasado ahí, pero nosotros entendemos que al igual que la población dominicana, nosotros confiamos en ellas y en ellos, y que se va a trabajar con transparencia esos procesos, y que al final el pueblo y el sector transporte va a recibir una respuesta satisfactoria en cuanto a las incógnitas que tenemos sobre el uso que se le ha dado a esos recursos, que son una conquista social de este sector. ¿Por qué esa federación que tú encabezas y esa querella no consta o no has recibido el respaldo de otros sectores del transporte? Porque es sospechoso, por ejemplo, y aprovecho para llamar la atención porque me parece raro, que Juan Hubiere, el más diligente de los dirigentes sindicales, no está involucrado en esa querella. O en algún momento él se querelló contra quién fue. No, Juan hubiese querellado muchas veces. Sí, tiene como 5 o 6 querellas contra el que era ministro, que ahora es senador. Pero con relación a ese expediente, nosotros hemos prácticamente asumido en nombre de todo el sector la defensa de esos fondos, porque nosotros iniciamos haciendo la diligencia del lugar, logramos la sentencia, en beneficio del sector transporte. Entonces parece que el sector entiende que está bien que lo encabecemos nosotros, porque lo que estamos luchando es para el sector transporte, para todo en conjunto. ¿Esa ley también incluye a los transportistas privados, a las empresas, a las grandes empresas? No, esos fondos son solamente para Los sindicatos. No. Esos fondos son para los pasajeros. Esos fondos son para mejorar el servicio de transporte de pasajeros. Ok. Esos fondos no son para los sindicatos ni para los choferes. Esos fondos son para sustituir la flota vehicular que transporta a los pasajeros, a los usuarios de Con ese esos servicio. fondos debieron cambiarse todos los carritos que hacen la ruta Pintura Duarte. Mira, con esos fondos, si estuvieran ahí, la idea genial, fenomenal, apoyada por toda la población de Hugo Veras, el director de Nitran, de realizar la inspección técnico vehicular. Hay que buscarle la vuelta, la forma, pero la inspección técnica vehicular es necesaria porque se va a determinar cuántas chatarras hay que sustituir y dónde están. Entonces, con esos fondos se lograría un proceso genial que le daría a los dominicanos la oportunidad de tener el transporte más Gustavo seguro. Montalvo no quiere decir dónde está ese dinero. No, ese dinero, si lo esfumó esa administración, el gobierno es responsable de ello, y tienen que en su momento ser repuestos de alguna manera. Pero hay que identificar qué se hicieron primero, establecer responsabilidad y luego, entonces, si lo usaron para el asfaltado, si lo usaron para hacer casas, si lo usaron para otros fines lícitos, bueno, pues el gobierno tiene que ser responsable. Si no lo usaron y ellos se lo distrajeron en beneficio de terceros, pues en esa misma instancia nosotros solicitamos medidas de coerción reales. ¿Tú sabes lo que significa eso? Claro, Tú eres abogado. Entonces, para ellos. para ese grupo, para garantizar que esos fondos aparezcan. Señores, hemos llegado al final esta noche. Mañana este programa va a ser repetido por un compromiso de fuerza mayor que tenemos en Santiago de los Caballeros con una institución del Estado que está enalteciendo la dominicanidad. Y allí estaremos, Dios mediante. Nos vemos el jueves. Ha sido una conversación interesante y edificante con Mario Díaz de la Federación Nacional de Transportistas Social Cristianos. Gustavo Montalvo aparentemente va a tener que comenzar a dormir con ropa. Nos vemos el jueves.